Vamos, hermanos, entonces nuevamente a ir a la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a que recordemos en nuestra mente lo que veíamos en el Evangelio de Juan 11:42, donde el Señor Jesús decía, en esa relación que Él tiene con el Padre, en esa oración que Él hacía, en la ocasión en la que fue resucitado Lázaro, en la que Jesús dijo, yo sé que siempre me oyes. Y de eso estamos hablando, hermanos. ¿Cómo nosotros estar seguros de que Dios siempre nos oye? ¿Cómo poder nosotros estar seguros de que nuestras oraciones van a llegar a su presencia, van a ser escuchadas y van a ser respondidas? Ahora, la palabra nos enseña, hermanos, que cada hijo y que cada hija de Dios, sin importar la edad, todos tenemos, hermanos, que orar. Todos tenemos que orar. Esto no es algo exclusivo para algunos miembros o para algunas edades. No se trata, hermanos, de tener cierta edad, o no se trata de tener cierta antigüedad como hijo de Dios. No, hermanos, todos nosotros estamos llamados a orar. Y también todos nosotros debemos tener la certeza de que estamos siendo escuchados por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos invita a que vayamos hasta su presencia, que tenemos libertad para entrar ante Él. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios allí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Escuche, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice allí. Que nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Cuando uno mira lo que pasaba en el Antiguo Testamento, uno se da cuenta, hermanos, de que no todas las personas tenían libertad para entrar en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar. Y aquí la palabra nos está diciendo que todos nosotros tenemos libertad, podemos acercarnos ante Él. Hermanos, eso es un privilegio del cual nosotros disfrutamos ahora, pero que lastimosamente poco hacemos uso de Él. Nos limitamos, hermanos, a participar en oraciones. ¿A qué me refiero? Bueno, si hay un devocional, yo estoy allí cuando se hace la oración y digo amén al final. Pero ¿cuántos de nosotros estamos yendo personalmente, hermanos? Cada uno de nosotros, en esa intimidad, en esa relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos yendo al lugar santísimo? ¿Cuántos de nosotros nos estamos acercando al trono de la gracia? Porque es un privilegio, hermanos. Así que no podemos nosotros menospreciar lo que Cristo ha hecho. Porque dejar de orar, hermanos, es menospreciar el sacrificio de Jesús. Porque para que nosotros pudiésemos entrar a ese lugar, Cristo murió. Cristo entregó su vida, entregó su cuerpo, derramó su sangre. Para que ahora nosotros no hagamos uso de ese privilegio, es algo en lo cual nosotros debemos meditar. Ahora, la palabra no solamente nos dice que podemos entrar a su presencia cada vez que nosotros sintamos la necesidad, sino que ya no necesitamos intermediarios. En el Antiguo Testamento se necesitaba que el sumo sacerdote se presentara delante de Dios en lugar de los pecadores. Él era el que ofrecía el sacrificio, él era el que llevaba el holocausto, él era el que hacía la expiación para que Dios perdonara al pueblo. Ahora no, ahora nos invita a Dios a que cada uno de nosotros se pueda acercar al Señor. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos tener cuidado de cómo nos estamos acercando. ¿Sabe por qué? Porque aún los sumos sacerdotes, cuando se acercaban al trono de Dios, tenían que estar primero reconciliados con Dios. Y es por eso que ellos primero ofrecían un sacrificio por sus propios pecados
y después ofrecían un sacrificio por los pecados del pueblo. Usted dirá, bueno, pero si ya Cristo ofreció un sacrificio, entonces nosotros no necesitamos hacer ningún sacrificio, no necesitamos hacer nada, porque ya nuestras oraciones van a llegar directamente al trono de Dios, porque tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Pero no olvidemos, hermanos, lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice ese pasaje, hermanos. Vosotros, maridos, vivid y con ellas, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Parece una contradicción, pero no lo es. Escuche, habían ocasiones en las que el sumo sacerdote se presentaba ante Dios y el sumo sacerdote moría en ese lugar. ¿Por qué? Porque algo estaba contaminando la relación que él quería tener con Dios en ese momento de intimidad. Lo mismo nos dice la palabra de Dios aquí. Nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, pero puede que nos acerquemos a la presencia de Dios en oración y que haya algo que esté estorbando, que esté obstaculizando nuestras oraciones. Ahora, recuerde que una de las figuras que se manifiesta en el Nuevo Testamento es que Dios percibe nuestras oraciones como un incienso, como un olor grato, que Él mismo había ordenado que se ofreciera para que llegara hasta su presencia. Escuche, Dios mismo había ordenado que se ofreciera incienso, un olor grato que se quemara en su altar y que ese olor llegaría hasta su presencia. Ahora la Escritura nos enseña que ese incienso son nuestras oraciones. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, versos 6 al 8. Dice la palabra de Dios. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso. Escuche esto, que son las oraciones ¿de quién? De nosotros. A lo que está diciendo el pasaje, hermanos, es que nuestras oraciones son como ese incienso que se quemaba en el altar de Dios. La pregunta, hermanos, es, ¿qué olor es el que nosotros estamos elevando a Dios en nuestras oraciones? Porque recuerden que Nadab y Abiú también ofrecieron incienso a Dios, pero no era el incienso que Dios había ordenado. ¿Y sabe qué le sucedió? Fueron consumidos por fuego de parte de Dios. Los hijos de Aarón, que eran sacerdotes de Dios, fueron quemados directamente por Dios porque ofrecieron fuego extraño que Dios no había mandado. Escuche, hermanos, aunque tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, puede ser que en ocasiones nosotros ofrezcamos un olor que no es agradable a Dios. Ya sea mi pecado o ya sea porque algo esté impidiendo mi relación con Dios, porque estoy haciendo o estoy pidiendo algo indebido. Recuerde que Santiago nos dice que a veces no recibimos porque no pedimos o que pedimos mal.
entonces mi oración no va a ser respondida. Y si no va a ser respondida, hermanos, es porque yo estoy pidiendo mal, yo no creo que Dios se agrade de esa oración, porque no la estoy haciendo de una forma correcta. De la misma manera, hermanos, Dios quiere que nosotros meditemos en cómo nos estamos acercando a Él en oración, para que no sea que estemos ofreciendo un incienso que no le agrade a Dios. Hermanos, tenemos libertad de entrar a su presencia, pero Dios también ha puesto unas condiciones de cómo nosotros ofrecer nuestras oraciones a Él. Mire, algo que la Escritura nos enseña es que cuando se ofrecía a Dios un holocausto, un animal en sacrificio, no podía ser cualquiera. Mire lo que dice Levítico capítulo 1. Vamos a leer Levíticos capítulo 1. Para que nos demos cuenta, hermanos, de que Dios no simplemente se agradaba que se le ofreciera un sacrificio, sino que Dios se agradaba de las condiciones de ese sacrificio. En Levítico capítulo 1, versículo 10 al 13, Levíticos 1, 10 al 13, miremos lo que dice la palabra de Dios. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre en el altar alrededor. Lo dividirán en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Escuche, hermano y hermana, en el versículo 10 dice que cuando se ofreciere a Dios ese sacrificio, ese olor grato, debe ser un macho sin defecto. Escuche, macho sin defecto. ¿Qué quiere decir sin defecto? Sin nada que sea impuro, sin nada que lo contamine, sin nada que desagrade a Dios. Debe ser ofrecido y quemado como un olor grato a Dios. Es decir, Dios no solamente pedía un sacrificio, Dios colocó condiciones de cómo se debía ofrecer ese sacrificio. Y una de esas condiciones es que debía ser sin defecto. Hermanos, puede que nuestras oraciones estén siendo estorbadas porque las estemos ofreciendo con un corazón defectuoso. Escuche, puede que las palabras sean correctas, pero si el corazón está defectuoso, nuestras oraciones no llegarán hasta su presencia. No asumamos, hermanos, que todas nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas. No lo asumamos. Como los judíos tampoco podían asumir que todos los sacrificios que ellos ofrecían iban a ser aceptos delante de Dios. Habían sacrificios que Dios no recibía. Habían inciensos que Dios no recibía. Habían ofrendas que Dios rechazaba. Bueno, lo mismo puede suceder con nosotros. Hay oraciones que no llegan a la presencia de Dios. Y ya lo dice Pedro, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué puede ser un estorbo en nuestras oraciones? Bueno, en 1 Timoteo, capítulo 2, vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿En qué condiciones, hermanos? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermanos, usted recuerda que la meditación pasada se veía que uno de los estorbos es la hipocresía. Bueno, ahorita estamos viendo que uno de los estorbos es la ira y la contienda. Eso puede ser un defecto en nuestro corazón que impide que nuestra adoración en oración, en ruego, en súplica o en acciones de gracias lleguen hasta la presencia de Dios. Hermanos, ¿cómo estamos lidiando nosotros con nuestro corazón? Si somos honestos delante de Dios, ¿hay iras? ¿Hay contiendas? Hermanos, si eso está en nosotros, lo que nosotros ofrecemos a Dios en oración no va a llegar. Va a ser como esos sacrificios que Dios rechazaba. Va a ser como ese incienso que Dios dijo, no quiero que lo quemen más. Van a ser como esos animales gordos que se ofrecían y Dios dijo, hastiado estoy de recibirlos. Y por eso es que veíamos la meditación pasada que Dios le dijo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Hay iras? ¿Hay contiendas? Porque la Escritura, hermanos, describe la ira como una actitud del corazón que está irritado. ¿Por qué? Porque está demasiado enfocado en él mismo y ha perdido de vista, hermanos, que nosotros estamos en esta tierra para la gloria de Dios, para que los propósitos de Dios se cumplan y para que solo Dios sea exaltado. Pero el problema es que nosotros pensamos que todo debe girar en torno a nosotros y es por eso que nos airamos, es por eso que creemos que los demás tienen que tratarnos de forma especial y si no lo hacen, nos irritamos y es por eso que cuando vemos que otra persona hace las cosas mejor que nosotros o le va mejor que nosotros, entonces se genera la contienda. Porque la contienda es ese afán de competir, de quererse mostrar, de querer mostrarle a los demás que yo también tengo capacidades, que yo también soy una persona competente. Y hermanos, cuando hay eso en el corazón de un hijo de Dios, las oraciones se ven estorbadas. ¿Qué dice Dios acerca de esto, hermanos? En Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuánto de la ira se debe quitar de nosotros? Toda, hermanos. Toda ira, todo enojo, toda amargura, toda malicia, toda contienda, hermanos. No podemos presentarnos ante Dios con esas cosas en el corazón, porque nuestras oraciones serán estorbadas. ¿Qué hay que hacer con ellas? Bueno, ya nos dice la palabra que se deben quitar de nosotros. Pero ¿cómo quitarlas, hermanos? Bueno, Jesús en Mateo 11:28 nos invitó a cómo nosotros despojarnos de eso. Y Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor. Yo los quiero hacer descansar. Hermanos, la ira y la contienda pesan en el corazón, nos fatigan, nos cansan, nos impiden avanzar, porque todo el tiempo tenemos esas ideas,
aquí en la mente. Todo el tiempo vivimos cargados con irritación. Nos dicen algo y reaccionamos. Vemos algo y nos irritamos. Vemos que otra persona está haciendo algo bueno y queremos hacer las cosas nosotros para mostrar de que nosotros también somos capaces. Mano, eso no nos deja descansar. Y Dios quiere que nosotros descansemos. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a su presencia no haya defecto en nuestras oraciones. A veces nosotros decimos, pero no sé, hermano, yo oro y oro y oro y siento que Dios no me escucha. Bueno, puede ser que Dios me esté diciendo, es que estás ofreciendo tus ruegos y tus súplicas, pero con un defecto en tu corazón. Quita ese defecto. Puede ser la ira, puede ser la contienda, cada uno de nosotros lo sabe, pero en lo que compete a hoy, hermanos, si nosotros nos estamos irritando cuando alguien dice o hace algo, es porque hay un defecto en nuestros corazones. Desechémoslo, hermano. Pongámoslo en las manos de Dios, para que así podamos ir ante su presencia con esa libertad. Que el pasaje de Hebreos 10:19 nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermanos, ¿cómo cree usted que se sentía el sumo sacerdote cuando entraba cada año a la presencia de Dios? ¿Triste? ¿Lo sentía como una obligación, como un peso? ¿Será que él se levantaba ese día y decía, ay, ¿verdad que me toca que ir al lugar santísimo? ¿O será que ese hombre se preparaba? No un día antes, días antes, guardándose, cuidando su relación con Dios, viviendo en integridad, viviendo en santidad, porque iba a entrar a la presencia de Dios. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nosotros ahora? Por el hecho de que tengamos libertad para entrar al lugar santísimo, entonces vamos a vivir de cualquier manera y vamos a presentarnos de cualquier manera y vamos a cerrar nuestros ojos y a elevar nuestras oraciones creyendo que Dios está en la obligación de escucharlas. Hermanos, ¿cómo nos estamos acercando a Dios? Desechemos la ira, desechemos la contienda y disfrutemos de estar en la presencia de Dios. Disfrutémoslo, hermano, pero hagámoslo con un corazón sin defecto, porque Dios no se complace, hermanos, cuando le ofrecemos algo que Él no merece. Y Él no merece que nuestras oraciones estén manchadas por la ira y por la contienda. Vamos a dejarlo por hoy allí, hermanos. Si Dios lo permite, vamos a seguir meditando más acerca de este tema, donde estaremos viendo más cosas que nos impiden que podamos elevar nuestras oraciones a Dios y que Dios las reciba y que Dios se agrade de ellas.